Dios los bendiga, hermanos. Le habla nuevamente siervo Harold Astor del Ministerio Es Necesario, la Iglesia Árbol de Vida, perteneciente al Concilio de Iglesias Pentecostales Jehová y Nuestra Justicia Inc., presentándoles el último de las lecciones bautismales, y esta la titulamos La Santa Cena. En esta última lección, la octava que estamos dando de estas clases bautismales, vamos a comenzar como siempre comenzamos las anteriores lecciones, con la introducción. Tenemos dos temas para esta clase, ¿no? El primer tema que vamos a discutir, luego de la introducción, vamos a hablar sobre los símbolos de los elementos de la Santa Cena, y el segundo tema es los tres tiempos de la Santa Cena. Luego que hablemos de estos temas, pues vamos a terminar con la conclusión. Comenzamos en la introducción que, como primer punto, la iglesia tiene dos ordenanzas de parte del Señor. En toda la Biblia, el Señor Jesucristo, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, estableció dos ordenanzas para el pueblo de Dios, la iglesia de Jesucristo. Primero vamos a hablar de qué es lo que es una ordenanza, para que se entienda de qué se está hablando, ¿verdad? De por qué el Señor Jesús nos dio estas ordenanzas. Primero dice que la etimología de lo que es la ordenanza se deriva la palabra del latín y quiere decir lo que fue ordenado y mandado. ¿Ok? Este es derivado del latín y significa lo que fue ordenado o mandado. El segundo, las ordenanzas son señales visibles de la gracia invisible. Esto quiere decir que son símbolos externos de lo que Dios hizo en nuestro corazón. Las ordenanzas exponen un simbolismo fuerte, ¿verdad?, de la verdad del Evangelio. Tiene un significado espiritual y simbolizan aspectos de la vida cristiana. Las ordenanzas fueron instituidas por Jesucristo, ¿verdad?, como le había dicho. Las ordenanzas, como tercer punto, no tienen efectividad en sí mismas, sino que son verdades espirituales. Importante, son verdades espirituales, todo es espiritual. Estas ordenanzas son espirituales. Cumplir una ceremonia o mantener una práctica no tendrá ningún valor a menos que esté acompañada de la fe y una vida espiritual. ¿Ves? Jesús nos enseñó en este sentido estas dos ordenanzas, que viene siendo el bautismo, lo había comentado, ¿verdad? El bautismo y la Santa Cena. Estas dos ordenanzas fueron fundamentadas, ¿verdad?, en lo que determinó Jesucristo que los cristianos hiciéramos. Es importante bautizarnos y practicar la Santa Cena. El bautismo nos renueva, ¿verdad?, como nueva criatura, y la Santa Cena recordamos la muerte de Jesucristo, ¿no?, en términos generales. Luego vamos a abundar sobre ello acerca de la Santa Cena, pero quería hablar sobre lo de la ordenanza porque es bien importante conocer qué es lo que realmente significa, ¿verdad?, en el sentido de la Santa Cena, que es una ordenanza, ¿no? Y es importante también saberlo para que tengan una idea de por qué se hizo esta ordenanza también aplicable para la Santa Cena, al igual que el bautismo. Bien, aquí hablamos, vamos a dar en términos generales, la ordenanza del bautismo en agua. Y lo vamos a probar con la Biblia, obviamente. Dice, aunque no todas las iglesias cristianas concuerdan con la forma de realizar el bautismo, la mayoría concuerda en que es el paso para el ingreso a la iglesia y representa el nuevo nacimiento de la nueva criatura a una vida en Jesucristo. Hay que nacer del agua y del Espíritu. Cuando el Señor decía que hay que nacer del agua y del Espíritu, dice por el agua el bautismo y por el Espíritu el bautismo del Espíritu Santo, ¿no? Dice aquí en Mateo 28:19, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esa fue la primera ordenanza a sus discípulos, ¿verdad? Segundo, el tercer punto aquí, ordenanza y la cena del Señor, de la cena del Señor. Primero el bautismo en agua y ahora la cena del Señor. Bien, dice, la iglesia celebra la Santa Cena o la cena del Señor como uno de los actos más sublimes y de mayor intimidad con Dios y su Hijo Jesucristo. En la celebración, la iglesia proclama visible y simbólicamente un mensaje conmovedor. Se recuerda el gran acto de amor de Jesús al morir en la cruz.
donde los perdonados se juntan en comunión y compañerismo, proclamando su gracia divina y su pronta venida, ¿verdad? Recordar mi muerte. Así pues, todas las veces, en 1 Corintios 11:26 dice, así pues, todas las veces que comeréis este pan y beberéis esta copa, la muerte del Señor, anunciáis hasta que Él venga. Aleluya, ¿ves? Hasta que Él venga. Hay que anunciar la muerte. Nunca se dijo que se anunciara la vida cuando nació, porque nunca se dijo en qué, ¿verdad?, en qué fecha nació. Eso es una falacia de la Iglesia Católica. Se celebra un tal día 25, pero realmente esa es una falacia, una mentira de la Iglesia Católica, que ha engañado el mundo con este tipo de paganismo metido en la Iglesia, ¿no? Realmente el 25 de diciembre Jesús nunca habló de recordar el nacimiento de Él. Jesús siempre habló de recordar su muerte, que es muy importante, porque lo más esencial que hizo Jesucristo en el mundo fue la resurrección, morir por nosotros y luego resucitar de la muerte, resucitar Él mismo por el Espíritu Santo. En el segundo punto de introducción se habla, aquí se utilizan dos elementos fundamentales en la Santa Cena, el pan y el vino. Los elementos fundamentales es el pan y el vino. ¿Por qué? En Lucas 22, capítulo 22, versículo 17 al 20, dice lo siguiente: y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto de mi sangre que por vosotros es derramada. El pan y el vino. El pan representa su cuerpo y el vino su sangre. Muy bien. Recordando su muerte. Que su cuerpo se hizo llaga, por eso fuimos nosotros todos curados. Dice en Isaías 53:5, que por su llaga, se hizo llaga por nosotros, ¿verdad? Su cuerpo y su sangre derramada para el perdón de nuestros pecados, porque la sangre de Cristo tiene poder, aleluya. En el primer tema de esta clase, de esta lección, vamos a hablar de los símbolos de los elementos. En el primer punto hablamos, el pan representa el cuerpo del Señor que se había sido partido para la salvación de los hombres. 1 Corintios 11, 23 24, como les decía antes, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Ese es Pablo hablando, ¿verdad? Repitiendo lo que había hecho el Señor, como le había explicado ahora en Lucas 22. Segundo, Jesús se declaró en una ocasión el pan de vida, hablando de su cuerpo, ¿no? El pan de vida. Juan 6:35 dice, Jesús le dijo, yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. ¿Ve? Hablando de sed y hambre, ¿ve? La misma relación de la cena, sed y hambre, cuerpo y sangre, ¿no? Dice, número 3, el vino o jugo de la uva, de la vid, ¿no?, representa su sangre derramada en la cruz, ¿verdad? La vid representa la sangre. Su sangre simboliza un pacto con la humanidad. ¿Okay? Pacto con sangre, tenía que morir. En Marcos 14:24 dice, y les dijo, esta es mi sangre de nuevo pacto que por muchos es derramada. Dice muchos porque no todos, ¿verdad? No todos van a aceptar eso. Así que muchos sí aceptarán la sangre de Jesucristo para remisión de sus pecados. Y en 1 Corintios 11:25 dice, asimismo también tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto de mi sangre, haced esto todas las veces que la beberéis en memoria de mí. Nosotros en la iglesia hacemos eso. Cuando el pastor la última vez lo hizo ¿verdad?, desprovisto, para ver quién realmente estaba preparado, que eso es algo bueno, ¿verdad? Saber quién está preparado o no para tomar la Santa Cena, porque hay ciertos criterios para tener que tomar la Santa Cena, según nos dice Pablo. Y se recuerda la muerte de Jesús, ¿verdad? Y siempre se lee estos versículos de la Biblia que yo les estoy exponiendo aquí, para recordar su muerte, ¿no? Y eso es lo que siempre hacemos, de esta manera. Se reparte pan y se reparte se reparte jugo de uva. Entonces, dice en el cuarto punto, Jesús también se declaró como la vid verdadera, ¿verdad?
se habló del pan de vida y ahora se declara como la vid verdadera. Dice Juan 15:1, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. ¿Ves? Mismo se declara el pan de vida y la vid verdadera. Entonces, en el Viejo Testamento era común hacer pactos con la sangre. Ese es el punto 5. Vamos aquí a hablar un poquito más de Éxodo. En el Éxodo 24, 3, 8 tenemos que ir a lo que realmente significó la Pascua, ¿no? Porque se recuerda también la Pascua. Los judíos celebran la Pascua, recuerdan ese momento, y al igual pues Jesucristo, ¿verdad? Porque es una repetición de lo que hubo, ¿no? Hubo un sacrificio en ese momento, se mató un cordero. Aquí vamos a hablar lo que hubo en aquel momento, cuando Dios pasó por el pueblo, ¿verdad? Y todo aquel que no tuviera la sangre, ¿verdad? Los dinteles y las columnas, pues el primogénito iba a morir. Esa fue la última plaga para convencer a Faraón de que soltara liberara a los esclavos judíos. Dice, y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel, y envió jóvenes de los hijos de Israel, las cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, y esparció la otra mitad de sangre sobre el mar, y tomó el libro del pacto y lo leyó a oído del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo, y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas las cosas. ¿Ves? El mismo simbolismo de la sangre, ¿verdad? Y el sacrificio, el pacto. Cuando se derrama sangre en el holocausto es el pacto. Ahora les voy a hablar lo que les comenté sobre el evento, ¿verdad? La última plaga que hubo de la muerte de los primogénitos, que tiene el mismo sentido, ¿verdad? Los judíos le llaman el pasá, así como se dice en hebreo, el pasá. Porque ahí fue que pasó el Señor a través de ellos. Bien. 3 tiempos de la Santa Cena. Este es el segundo tema de la lección. Dice, primero, antes de tomar la Santa Cena es un momento oportuno de arrepentirse, arrepentimiento, ¿no? Y pedir perdón a Dios si necesario. Cuando tomamos la Santa Cena hacemos un acto de contrición, le pedimos perdón, Señor, antes, porque es algo serio, ¿verdad? Algo bien serio, tenemos que darle seriedad al asunto, con temor y temblor, tomar la Santa Cena, porque hay unas consecuencias, ¿no? Tomar la Santa Cena en pecado tiene sus consecuencias. Entonces dice, 1 Corintios, Pablo nos dice, en 1 Corintios 11, del 27 a 31, de manera que cualquiera que comiera este pan y bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así el pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen que también han muerto. Si pues nos examinemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. ¿Ok? Así que hay que examinarse, hay que tomar con seriedad la cena del Señor, es su consecuencia de no hacer las cosas seriamente. Segundo, mientras se toman los elementos, agradecemos el sacrificio en la cruz que Jesús hizo por nosotros. Así como también Él mismo dio gracias al Padre en la Santa Cena, ¿verdad? Siempre damos gracias al Señor por este momento. Siempre lo hacemos. Damos gracias al Señor. Hacemos este acto de arrepentimiento, ¿verdad? Si estamos fuera de la voluntad de Dios, nos arrepentimos, hemos cometido algún pecado y también somos agradecidos por tomar, ¿verdad? Ser obedientes a lo que el Señor nos mandó a hacer, ¿verdad? Hacer la Santa Cena, comer su cuerpo y beber su sangre. Así que dice en 1 Corintios 11, 23, 24 lo siguiente: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, ¿ves? Esto es lo importante aquí, en esta parte, habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad y comed, esto es mi cuerpo, que vosotros habéis partido, haced esto en memoria de mí. ¿Ven? En esa sección aquí, dando gracias, pues nos enseña a nosotros que también hay que ser agradecidos cuando efectuemos la cena del Señor, ¿verdad? Estemos
haciendo la cena del Señor, compartiendo con los hermanos de la iglesia. Tercer punto en esto. Anunciamos en su regreso que un día cenaremos con Él en la eternidad. Primero hablamos del arrepentimiento, luego de dar gracias. Y tercero, anunciamos su muerte, ¿verdad? Que algún día, con la esperanza, con la fe, ¿verdad? Puesta en el Señor, creyéndole que algún día va a venir. Entonces dice Mateo 26-29. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vida hasta que el día en que el que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. ¿Ok? Y primera de Corintios 11, 23 y 24 también lo dice, como lo repetí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y beberéis esta copa, la muerte del Señor anunciaréis hasta que Él venga. ¿Ok? Hasta que Él mismo venga. Amén. Aleluya. Así que en estos tres tiempos tenemos que arrepentirnos, ser agradecidos y anunciar la muerte del Señor. ¿Ok? Son claves al momento de efectuar la Santa Cena. En conclusión, la Santa Cena debe ser un momento de reflexión en la muerte de Cristo, de expectación por su segunda venida, aleluya, ¿verdad? Pero también de evaluar nuestra vida espiritual. Para el pueblo de Israel, la Pascua representa el sacrificio del mejor cordero por cada familia en Gosén, lo que les expliqué ahorita, ¿no? Rapidito. Lugar donde vivían mientras permanecían como esclavos en Egipto. Estoy tratando de hacer llegar la conclusión para que entiendan, podamos atar un evento con otro. La relación que hay espiritual, ¿no? El hecho es el mismo. Entonces dice, el lugar donde vivían ellos, en Gosén. Por instrucciones de Dios, había que esparcir la sangre de ese cordero en el dintel, eso es en la puerta, y las dos columnas, ¿no? El dintel en la parte de arriba y las dos columnas de la puerta, para cuando Dios mismo, pues porque dicen que el ángel de la muerte, y eso no es así. La Biblia dice bien claro que es Dios mismo fue el que pasó por ahí. Jehová Dios fue el que pasó por ahí y fue el que determinó el juicio contra los primogénitos. Eso de que el ángel de la muerte, eso no es cierto. Bien claro lo dice que fue Dios. Tienes que buscar en Éxodo capítulo 12, entre el versículo, ¿verdad? Vayan el capítulo 12, porque yo voy a hablarles aquí ahora, cuando termine de hablar acá, en Éxodo capítulo 12, varios versículos que dicen sobre eso. Ok, en la columna de la puerta, ¿verdad? Tienen que poner esparcir la sangre del cordero. Cuando Dios mismo pasare, pudiera ver esa sangre y el primogénito de cada familia no muriera. También tuvieron que comer, esa fue otra también, aparte de eso que es el evento que más todo el mundo se acuerda, pero también otra cosa había que hacer. Al matar el cordero, la sangre había que esparcirla, pero había que comer ese cordero inmaculado, tenía que ser perfecto ese cordero. En el momento que sucediera ese evento, Dios tenía que saber que estaban comiendo el cordero mientras eso sucedía. O sea que dos cosas tenían que pasar a la misma vez, como la Santa Cena. Por eso es que la sangre y el cuerpo, ¿verdad?, del cordero era importante por eso que ellos celebran la Santa Cena, ¿verdad?, a su modo, ¿verdad?, hasta el día de hoy. Pero que eso era la condición, que el mandato que Dios le dio para que los primogénitos no murieran. Tenía que también la sangre estar en la puerta y tenía que estar comiendo el cordero en ese momento, haciendo las dos cosas, de la cena de él. Es por eso que la Santa Cena que celebró Jesucristo con sus apóstoles representa el mismo evento, y precisamente en el momento que el pueblo de Israel celebraba la Pascua. En ese momento, lo que quiero decir aquí es que Jesús celebró la Santa Cena en ese mismo momento que se estaba celebrando la Pascua en Israel. Todo a la misma vez, porque realmente la Santa Cena espiritual, la que realmente tiene la validez, es la que Cristo estaba celebrando en ese momento, el nuevo pacto, porque estaba celebrando el nuevo pacto. Estaba cancelando el viejo pacto para la humanidad, y el nuevo pacto se estaba celebrando en ese momento. En Éxodo 12, capítulo 12, ¿verdad? Les voy a leer aquí el Éxodo capítulo 12, versículo del 5 al 6, el versículo del 8 al 11 y el versículo 14, dice lo siguiente: el animal sería sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes y levadura, con hierbas amargas la comerán.
Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, asada al fuego, tiene que pasar por el fuego. Su cabeza con sus pies y sus entrañas. Dice, ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. No puede dejar nada. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Esta es la instrucción específica para comer el cordero, en lo que pasaba Dios por ahí. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis con fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. ¿Ok? Así que esto es tremendo, porque es similar a la muerte y pasión de nuestro Señor, ¿verdad? Sacrificó su cuerpo y dio todo su cuerpo en beneficio nuestro, ¿no? Para salvarnos del pecado. Y es un simbolismo, ¿verdad? Todo esto representa, ¿verdad?, la humillación, ¿verdad?, el respeto, el temor y temblor que hay que tener cuando Dios pase, ¿verdad?, emite juicio. En el momento que no hace la voluntad de Dios, pues Dios va a hacer los juicios. Esto es similar como está ahora. Si no hace la voluntad de Dios, pues tiene sus consecuencias, ¿no? Por eso hay que ser obediente a lo que nos pide Dios. Ellos fueron obedientes a la voluntad de Dios y se salvaron. Sus primogénitos se salvaron. Lo mismo nosotros tenemos que ser, con nuestro espíritu, tenemos que ser obedientes a la voz de Dios, y eso nos llevará a la salvación. Porque el que persevera hasta el fin será salvo. ¿Ok? También dice en Éxodo 12, 21 al 23. Este Éxodo 12 habla completo de la Pascua. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomad cordero de vuestra familia y sacrificad la Pascua, y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de nosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Esa fue la dirección. Lo primero que hablé fue la dirección que Dios le dio a Moisés, y ahora Moisés le dio la dirección al pueblo. ¿Ok? Para ser claro. Entonces, por qué se parece. Y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová mismo, lo dice, Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Jehová, lo dice otra vez, pasará Jehová aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. ¿Ok? Aleluya. Son bien claro las instrucciones. Jehová mismo era el que iba a pasar. También dice finalmente en la conclusión, Dios Padre escogió el mismo momento para que también el sacrificio de Cristo en la cruz fuera también recordado por nosotros, sus hijos, por la eternidad, porque también ellos, ¿verdad?, los judíos recuerdan la Pascua por todo, desde ese evento, por siempre, ¿verdad?, porque era hasta la eternidad, ¿verdad? Nosotros también, Jesucristo nos dio la instrucción de recordarlo todo momento, hasta el sol de hoy. Lo mismo, significa lo mismo, el mismo sacrificio. Vuelvo otra vez. Dios Padre escogió el mismo momento para que también el sacrificio de Cristo en la cruz fuera también recordado por nosotros, sus hijos, por la eternidad. Así también ese momento es recordado por el pueblo de Israel, porque ese evento representó la libertad de Israel en Egipto, así como el sacrificio de Cristo representa nuestra libertad de la muerte espiritual por la eternidad. Aleluya. ¿Ok? La misma cosa, como le hablé ahorita. Aquí en Éxodo 12, 24 a 28 dice lo siguiente: guardaréis esto por estatuto para vosotros y vuestros hijos para siempre. Ese es Moisés al pueblo. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos: ¿qué es este rito vuestro?, vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró, y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Aleluya.
Es lo que muy claro que estaba yo ayer, ¿verdad? También estaba meditando en esto y es así, ¿sabes? Ahora, esto yo lo veo, ¿verdad? En la Pascua, la que habla del Éxodo, pues Dios hirió vamos a decir así, Egipto representa el mundo, ¿verdad? Israel es el pueblo escogido de Dios, pero ahora nosotros, al estar nosotros insertados en el cuerpo de Cristo, pues ahora es diferente, porque ahora Dios no te va a herir a ti de la muerte eterna si tú aceptas, ¿verdad? La Pascua de Ascensión, si te aceptas a Jesucristo, el Cordero inmolado, ¿verdad? Que dio tu vida por ti y por mí. A diferencia como pasó en Egipto, que hirió a los primogénitos de Egipto porque ellos no tenían la gracia, ¿no? Como era el pueblo de Dios, pues Dios los bendijo, ¿verdad? Y les dio las instrucciones para no matar a los primogénitos. Pero en este caso sufrieron las consecuencias los egipcios, que representa el mundo. Pues en este caso no es lo mismo, porque entonces ahora tenemos por la gracia tenemos esa bendición de también participar de la cena y de estar en contacto con Dios, en comunión con Dios, pues nos libramos de esa muerte simbólica, ¿verdad? De la muerte de los primogénitos, ¿ok? Eso significa porque ya, aunque estemos en el mundo, ¿verdad? Salimos del mundo para ser parte del pueblo escogido de Jesucristo, ¿verdad? Que es el cuerpo de Cristo. Así que todo aquel que también participe de la Pascua debidamente, pues entonces no va a ser reo de condenación, ¿verdad? Porque ya salimos de Egipto para entrar entonces al pueblo de Dios, ¿ok? Aleluya. Eso estuve analizándolo, no lo copié en el escrito, pero fue que Dios me dio palabra para decírselo a ustedes ahora. Dios les bendiga, ha sido un placer y espero que también lo hayan disfrutado como yo he disfrutado todas estas 8 lecciones del bautismo, y para adelante, que Dios les bendiga y los amo mucho. Amén.